Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y como bien decía nuestro pastor, en el seminario teológico pues tuvimos que dar este tema, es muy importante y voy a compartirlos en esta mañana con ustedes. Antes de empezar, tengo un versículo, hermano Carlos, por favor. Para mis hermanos que no han traído su Biblia, pues aquí está en la pantalla. Y dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ayúdenme a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más, reconociendo tu poder y tu soberanía sobre nuestras vidas, Señor amado. Y como ya lo dijo nuestro pastor, Señor, pasa sobre mí, Señor, un carbón encendido, que no sean mis palabras, que sean las tuyas, Señor, y que esta palabra, Señor, sea un aliciente, Señor, sea algo especial en los corazones de mis hermanos, y que de todo esto que vamos a ver en esta mañana de la historia, se clave algo importante en nosotros, que es el poder de Dios tuyo en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por este lugar. Paséate con poder y desvela, Señor, toda cosa, toda duda, y haz la obra especial en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar primeramente con los aspectos teológicos que dieron hincapié para que esta Inquisición suceda. ¿Cuál fue el motivo por el cual sucedió esta Inquisición? Dice que esto empieza en el año 325-330, cuando el gobernador Constantino se vuelve al cristianismo. Entonces él oficializa la Iglesia Católica como la Iglesia del Estado, ¿verdad? Nosotros vemos ahí que este era el escudo de la Inquisición. Nosotros sabemos que en ese tiempo la historia de la iglesia es una historia oscura, se la conoce como el oscurantismo, porque en ese tiempo la palabra de Dios había sido cerrada, estaba en latín y solamente las personas, los obispos, digamos así, eran las personas que eran las que leían. El pueblo no podía leer la palabra de Dios. Y toda esta información que en esta mañana yo voy a compartir con ustedes está al alcance de cualquiera persona en los libros de la historia, escritas por los historiadores. En el internet usted la puede encontrar, ¿verdad? No quisiera que ninguna persona que de pronto esté en este lugar y sea de creencia católica se sienta de una manera, puede ser ofendida, sino que esto es la historia de la iglesia. Por la falta de la buena interpretación o de la excelente interpretación de la palabra de Dios, hubieron muchas controversias, muchas cosas que realmente estaban apartadas de lo que es la verdad, de lo que es la palabra de Dios. Una de las cosas, de los aspectos fundamentales podemos decir, era que en ese tiempo había un hombre llamado Arriot que viene con el movimiento arrianista, que exponía en tela de dudas la deidad de Cristo. Decía que Cristo era superior a los hombres, pero que era inferior a Dios. Y de ahí nace la secta de los testigos de Jehová. De esa creencia, de esa falsa creencia, vemos que desciende esta falsa doctrina. Había otra controversia también. Un obispo llamado Apolinar enseña que Jesucristo no era humano, que Jesucristo era Dios. Entonces era solo Dios, no había Trinidad, era solo Dios. Y nace para derribar todas estas malas interpretaciones se crea el primer concilio, que es el concilio de Nicea, cuando nace el credo. ¿Se acuerdan del credo? Creo en Dios Todopoderoso, ¿no? Nace ese credo allí, se saca toda esa mala idea y nace esto. Luego, cuando viene este hombre, este obispo, a decir esto, nace otro concilio, que es el concilio de Constantinopla, y se quita esa mala idea. Luego viene el obispo Pelayo,
enseñando que el pecado no se hereda, que el ser humano nace puro, nace limpio, que no tiene pecado en sí. Pero viene San Agustín, el teólogo, y de una manera tan maravillosa, guiada por el Espíritu Santo, comienza a enseñar lo contrario. Él decía, como explicaba de una manera tan detallada, como el pecado lo heredábamos nosotros, ¿verdad? Entonces era una cosa muy importante que esta gente estaba viendo en ese momento. No había, eran otros los intereses que estaban moviendo al credo en ese tiempo, y nosotros podemos ver esto. Y se viene, cuando comienza San Agustín a enseñar esto, nace otro concilio, que es el concilio de Cartago, y se abole toda esta mala interpretación. Luego viene el espíritu monástico, hombres que realmente tenían en su corazón el deseo de servir a Dios, de seguir a Dios, de seguir con sus mandamientos, malinterpretan la Biblia cuando dicen que el mundo no puede entrar a la iglesia. Y nace ese espíritu monástico, que empiezan hombres a vivir en las copas de los árboles, hacen columnas enormes para vivir allí, para no contaminarse, digamos así, con el mundo, ¿verdad? Entonces, habían interpretado de una manera distinta lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que la gracia de Dios tenemos que dejarla ver, la luz del Evangelio tiene que resplandecer, no esconderme, no estar fuera del mundo, sino que yo tengo que ir y ser luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Entonces para eso nos ha llamado a nosotros Dios, a ser luz en medio de las tinieblas, no a escondernos, no a buscar un trabajo donde haya solo cristianos para no contaminarme, no, sino que ir a estas personas que no conocen de Dios, y con mi ejemplo, con mi testimonio, poder compartir lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Luego, en este tiempo todavía no se le decía papa, solo se le llamaban obispo. Luego nace el primer papa, que es Gregorio I. Ese fue el primer papa, y fue Gregorio I, y él trae las tres digamos, del catolicismo, las tres verdades, digamos así, fundamentales de ellos, que era la adoración de los ídolos, el purgatorio y la transustanciación, que era, bueno, la adoración de las imágenes sabemos que era el purgatorio, el lugar donde la gente se muere, y con una misa el cura tiene el poder para sacarlo del infierno. Y luego la transustanciación, que es la hostia, es la Santa Cena nuestra, pero que es la hostia, y para ellos era literalmente la sangre y el cuerpo de Cristo. Por eso no lo que nosotros vinimos de esta creencia. Acuérdense que venía el cura y nos daba la hostia, ¿verdad? Y era imposible morderla, porque si usted la mordía ya estaba pecando, ¿verdad? Tenía que ponérsela aquí debajo de la lengua. Entonces ellos creían literalmente que eso era el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego circula un documento que era una declaración de Constantino, que el Papa tenía la autoridad suprema sobre todas las personas. Y como bien lo decíamos nosotros, la Biblia se había cerrado, nadie decía, nadie protestaba nada, todo el mundo aceptaba lo que estaba pasando. Luego en el siglo XII comienza de una manera a que estos hombres a levantarse. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Comienza el Espíritu Santo de Dios a mover a esta gente, a mover a ciertas personas dentro de la iglesia. Y entonces se levantan hombres que dicen, bueno, yo quiero una copia de ese documento que ha escrito Constantino. Entonces comienza de una manera a surgir esa duda, a surgir eso, y cuando en el año 800 a uno se le llamaba solamente la iglesia cristiana, en el año 800 se llama Iglesia Cristiana Apostólica Romana. En ese tiempo habían papas buenos, papas malos y papas re malos. Pero había uno que sobresale de todas estas personas, que era Gregorio VII. Este hombre era un cura que se dedicó
a combatir la simonía. ¿Saben qué es la simonía? Es el pago por el favor de Dios. Él se levanta y combate eso porque él sabía y se había convencido de que todas las dádivas de Dios son gratuitas. El ser humano no paga por eso. Ahora se levanta un tiempo, venga, pague. ¿Quiere sanidad? Traiga la foto, traiga un pañuelo, venga, traiga aquí, póngase los de 1000, aquí los de 500 y quiere recibir favor de Dios, pague. Eso es lo que estamos, lamentablemente, y se ha venido ese espíritu monástico ahora en este pleno siglo XXI, digamos así. Entonces, una de las cosas que él combate era sobre la simonía. Luego también él estableció un lugar donde los curas, que de una manera estaban traficando con la fe de las personas, sean juzgadas. Pero esto no le agradó a un rey llamado Enrique IV. ¿Y qué pasó con este hombre? Lo expulsaron y lo mandaron al exilio. Ahí murió este hombre. Luego viene Inocencio III, que tampoco de Inocencio no tenía nada. Enseña que el Papa era intermediario entre Dios y los hombres. Ya no era Jesucristo, ahora era el Papa, quien abogaba en medio por usted. O sea, era el intercesor, él era quien intervenía. Usted pedía algo al Papa y el Papa era el que le pedía. Entonces, eso estaba pasando también en este tiempo, que el Papa era superior a los hombres, ¿verdad? Luego viene la infalibilidad papal, que el Papa tenía la autoridad suprema. Lo que el Papa decía, eso era la boca de Dios hablando. También vemos estas cosas que estaban pasando. Y luego la venta de las indulgencias. ¿Qué es la indulgencia? La compra de la salvación. ¿Cuántos son salvos aquí en esta mañana? Amén. ¿Cuántos han pagado usted por su salvación? La salvación es gratis. Dios la extiende. Es algo gratuito que Dios da al ser humano. Gloria a Dios por eso. Porque Él no ve la condición, no ve si usted tiene o no tiene dinero. Él ve su corazón y Él extiende esa salvación. Pero en este tiempo se estaba traficando con la salvación del hombre. Eso era la indulgencia, ¿verdad? Usted compraba su salvación. Las indulgencias por los pecados de adulterio, las indulgencias por el pecado de robo, las indulgencias por el asesinato. Y usted, según su pecado, iba y pagaba y compraba. Y la gente creía que con ese documento ya era salvo, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando. Luego, en el año 1507, se ordena a un hombre llamado Martín Lutero. Habían hombres precursores de la Reforma, hombres que estaban viendo dónde había caído, hasta dónde había caído la iglesia, qué es lo que estaba pasando. Eso no está. Gente que se estaba interesando por la palabra de Dios, por saber lo que Dios decía. Como ahora, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos interesamos en inquirir la palabra de Dios? ¿Qué tiene Dios para mi vida cada día? O simplemente venimos el domingo y la abrimos aquí en la iglesia y le vemos la cita y volvemos el domingo en la noche y lo dejamos ahí hasta el otro domingo. En ese tiempo Dios estaba enviando un espíritu de búsqueda, de hambre, de sed, como lo está haciendo en esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios tiene algo especial para nosotros. No sé cuál sea el propósito de Dios en este tiempo para esta iglesia, pero sí, porque desde el primer día que comenzamos este año, el pastor le pone el Señor en su corazón un año de cambio. Y ojalá que con la ayuda de Dios, al concluir el 2015, yo y usted podamos decir, amén, gloria a Dios, porque este año Dios me cambió, porque este año Dios me transformó, porque este año no soy la misma persona que el año pasado. Gloria a Dios por eso. Y nos vamos a regocijar juntos y vamos a adorar al Señor, porque el Señor ha cumplido su palabra, ha cumplido su promesa. Amén. Ya no tenemos que ser las mismas personas.
de ser la misma persona. ¿Por qué? Porque lo único que va a lograr es que se atrase el plan de Dios para su vida. Dios quiere algo maravilloso para nosotros como pueblo de Dios. Pero si nosotros nos mantenemos en la misma posición de pecado, en la misma posición de la vida que era antigua, Dios no va a poder hacer esa obra en nosotros. Amén. Luego viene Martín Lutero y enseña sobre la justificación, que era por fe y por gracia. Él le dice, como dice la palabra de Dios, que la salvación es por obras. ¿Por qué? Es por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por la fe, porque usted y yo creímos un día en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, y Él le dio esa nueva naturaleza que tiene usted ahora. Y lo hizo su Hijo. Lo sacó del grupo, de ese grupo que para el mundo de pronto no éramos nadie, pero Dios se inclinó, se humilló y nos sacó de ese lugar y nos pone en un lugar de hijos de Dios, de reyes, de sacerdotes, de princesas, de reinas. Esa posición que pone Dios al Hijo, al que cree en su nombre, al que ha sido redimido por su sangre, al que ha sido una nueva, al que es una nueva criatura, al que tiene la naturaleza de Cristo. Amén. La avaricia por el dinero, la avaricia por la posición hace, ¿verdad?, que esta gente comience a traficar con la indulgencia. Luego envían a un hombre llamado Joan a vender las indulgencias, porque necesitaban terminar la basílica de San Pedro. Y el hombre se pone ahí, venga, indulgencias para usted y generacional, salvo usted, salvo su familia y salvo toda su generación. Ay, deshaga con su vida, haga lo que usted quiera, que aquí está este papel y usted va a ser salvo. La gente no tenía la luz de la palabra de Dios. La gente creía que de esa manera iba a ser salvo. Y es cuando en el año 517 este hombre, conocido como el gran reformador de la iglesia, Martín Lutero, pega sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, declarando las mentiras, declarando todo aquello que era falso. En ese tiempo estaba en todo su apogeo la imprenta y se comenzaron a imprimir. La iglesia comenzó, la gente esta reformada que estaba saliendo de la iglesia comenzó a traducir la Biblia al latín, al castellano y a cada idioma de la gente que estaba en ese tiempo, para que la gente se entere. Esas 95 tesis recorrieron prácticamente todo lo que es Europa del Norte, Europa del Sur. Y la gente comenzó a avivarse, comenzó esa luz a renacer una vez más. Y una de las cosas que yo puedo ver cuando estudiamos esto es que el interés de Dios por el ser humano, el interés de Dios por usted y por mí nunca cesa. No hay nada ni nadie quien apague, quien no lleve a cabo Dios su obra. De una u otra manera, a través del tiempo, a través de la historia, vemos la preocupación de Dios hacia usted y hacia mí y hacia nuestras nuevas generaciones que vendrán. Y eso es digno de alabanza, porque aún siendo como somos, muchas veces no merecedores de nada, sin embargo Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, como decía el pastor Hernández, siempre está presto para que el Hijo de Dios se acerque y pueda alcanzar gracia y oportuno socorro, como dice la palabra de Dios. Entonces, para nosotros como hijos de Dios, usted estuviera saltando y gritando y dándole gloria a Dios, ¿verdad? Por esa maravilla, por esa bondad, por esa misericordia de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vemos aquí, que Dios se levanta, que Dios comienza a hacer esa obra especial y Dios comienza a levantar a estos grandes reformadores
a estos grandes protestantes. Y comienza allí, en ese tiempo, la hegemonía del protestantismo, que quiere decir de que comenzó a tener el control. Amén. Pero, como siempre, ustedes saben, de que el ser humano, los hijos de Dios, tenemos un enemigo que siempre está tratando de obstaculizar nuestra vida y nuestro caminar. Se levanta la llamada Inquisición. Carlitos, si puedes poner el escudo, por favor. Este es el escudo de la Inquisición. Este escudo, como ustedes pueden ver, tiene una espada. ¿Ven la espada? Si ven la espada, está a mi derecha, no sé, o no a ustedes, no sé, de la izquierda. Amén. ¿Ven la espada? Sí. ¿Se ve la espada? La espada simboliza el trato a los herejes, o sea, a las personas que no estaban creyendo como la iglesia en ese momento, las enseñanzas que ellos estaban dando. Y la rama de olivo significa la reconciliación, cuando la gente se arrepentía. Y hay una frase en latín que dice: exurge domine injudica causantuam, que traducido al español quiere decir: álzate, oh Dios, a defender tu causa. Y ellos se basan en el Salmo 73, ¿verdad? Por el nombre de Dios se comenzó a matar, se comenzó a martirizar a la gente que no creía lo que ellos enseñaban. Aquella gente que se estaba levantando con un propósito. El enemigo quería, por medio de esta Inquisición, tapar la boca y que la luz del Evangelio no resplandezca en esa vida. ¿Para qué se hace esto? Nosotros sabemos ahora, tenemos una idea, no puedo decir, o sea, no podemos meternos de lleno a la historia porque esto no podríamos hacerlo en estos 40 minutos, esto tendríamos que hacer por lo menos 1 o 2 meses para que nosotros podamos ver cada cosa y cada situación en las cuales tuvieron que pasar esta gente, pero para que nosotros tengamos una idea de lo que estaba pasando, a manera así, muy rápido yo se los comparto. La iglesia, los reyes, querían mantener, esta Inquisición nace porque querían mantener la pureza de la religión. Para ellos la herejía era de aquellas personas que no compartían lo que ellos estaban enseñando. Y entonces comienza esta Inquisición, comienza a darse en todas partes. En Francia, la Inquisición de Francia era terrible, hermano. Yo realmente al ver esto, al leer esto y al ver imágenes, realmente mi corazón se entristecía a tal punto, porque una cosa es de que nosotros en este caminar tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos situaciones adversas, y muchas veces ante cualquier problema, ¡ay!, es lo más terrible. Yo conversaba con una señora y me dice ella: estoy mal, estoy tan enferma, ay, que ya no hay nadie que sufra más que yo, ni Cristo sufrió lo que yo sufrí. Imagínese usted lo que dice, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, digo, ¿cómo? Le dije, entonces, para nosotros y aún los hijos de Dios, muchas veces cualquier situación hace que nuestros brazos decaigan, ¿verdad? Ya no tenemos ganas de venir a la iglesia, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos orar. Cualquier vientecito nos derriba. Es el tiempo en el cual Dios quiere que cada uno de nosotros tome el compromiso de realmente seguir a Dios a pesar de mi problema, a pesar de mi enfermedad, a pesar de la situación, por muy caótica que esté pasando. Mi mirada es aquel que me dio la vida eterna. Amén. Esa es la idea, eso es lo que yo quiero. Entonces, una de las personas, un dominico,
Ojeda, convence a la reina Isabel que hay practicante judaizante. Acuérdense de que en la historia de España había estado siendo gobernada, digamos, aquí por musulmanes. Habían clases diversas, había musulmanes, había judíos, ¿verdad? Estaba siendo, pero en este tiempo se había levantado una terrible persecución contra los judíos los mataban y todo esto, ¿verdad? Pero detrás de toda esta muerte y detrás de todas estas cosas estaba también el de quedarse con la posesión, quedarse con sus cosas. No solamente era eso, ese era el pretexto para poder hacer y deshacer con la vida del ser humano en ese tiempo. Entonces esta reina es convencida por este hombre Alonso y corrobora a Tomás de Torquemada. No sé cuántos han escuchado de este hombre. Era uno de los inquisidores más terribles, más perversos de ese tiempo. Y en el principio de la Inquisición era en Sevilla y en Córdoba. Luego se extiende además a muchas otras ciudades, a Ávila, Córdoba, Jaén, a Medina del Campo, a Segovia, a Sigüenza, a Toledo y a Valladolid. Y en 1558, del 1558 al 1562, en el reinado de Felipe II, comienza las torturas. Porque en ese tiempo, cuando una persona era considerada hereje, simplemente lo excomulgaban, ¿no? lo expulsaban. Pero luego vienen las torturas. Antes de eso, el cura se iba a la iglesia. Era un culto delante de todos y venía y le leía un edicto. Y ese edicto decía lo siguiente: cualquier persona que no crea en lo que se enseña en la iglesia es considerada hereje y tiene un mes para arrepentirse, le decía. Le enseñaba los métodos de tortura y le decía que si usted, en su casa, si había alguien en su vecindad que usted escuchaba que estaba haciendo práctica de otra religión o de otra forma, usted tenía la obligación de comenzar a decirle a la gente, a los inquisidores, que había alguien allí, que vaya, que lo detenga, ¿verdad? Esa era la responsabilidad de cada una de esas personas. Y va este hombre y le da ese edicto llamado Edicto de Gracia. Tiene un mes para arrepentirse si en algún momento usted estaba practicando otra religión que no sea la que se enseñaba. Y nosotros tenemos estas torturas, digamos así. He cogido las menos fuertes, porque hay torturas que realmente usted puede decir, wow, yo realmente no soy capaz y yo pueda soportar eso. Carlito, ponemos la primera, por favor. El San Benito. Gracias, Carlito, me estaba pasando. El San Benito era una vestidura que se le ponía a las personas cuando se arrepentían. Usted decía, no, yo no creo, yo soy, no creo en esto, no creo acá, confieso que soy católico realmente, que quiero estar allí. Entonces, esta vestidura se le ponía a estas personas arrepentidas. Era una bata con una cruz amarilla, era la bata de la vergüenza. Esa bata tenía que cargarla siempre que salga, para que la gente pueda ver y pueda decir, este era un infiel. Y era de una u otra manera por las personas insultadas, golpeadas, no le daban trabajo, era difícil la vida de estas personas. Y estas personas eran despojadas de todas sus cosas, de todos sus bienes, las dejaban en la miseria más terrible. Tenga esposa, tenga hijos, no importaba. Era una persona infiel y merecía castigo. Luego tenemos la primera, que se llama la garrucha, que era una de las más usadas, que era una persona con los brazos hacia atrás, atada,
¿verdad? Y con pesos adicionales en los pies. Entonces venía una persona y la daba con fuerza y la sangoloteaba hasta que todas sus coyunturas eran quebradas. Esa era, y eso era una de las manos. Luego tenemos, Carlito, por favor, la toca. Era una persona acostada, se la amarraba muchas veces, era puesta en una escalera, que la cabeza quede más baja que los pies, y se le metía una pieza de ropa en su boca. Y luego una persona le llenaba de agua, y la llenaba de agua, y la llenaba de agua para que esta persona se ahogue y tenga espasmos, ¿verdad? Y pueda sentir esa desesperación. Y todo esto se lo hacían para que confiese, para que salga de esa creencia si alguna cosa tenía. Si alguno de estos protestantes les había metido una cosa que no era lo correcto. Luego la otra era el potro, era tipo una mesa como con unos rodillos así puntiagudos. La persona era acostada con las manos hacia atrás atadas y con sus pies también atados. Y una persona con una, ¿cómo se puede decir esto? ¿Cuerda? Manivela, polea, bueno, lo que sea. Iba haciendo este gesto y se iban las cuerdas tensando hasta que el cuerpo no daba más y ¿verdad? Otra cosa es la cuna de Judas. Bueno, yo creo que eso no tiene explicación, ¿verdad? Era una manera de torturar a la gente y vemos cómo se lo hacía. No creo que tenga que explicarles tanto porque a las vistas está. La segunda era el brasero en llamas, que era una persona metida, ¿verdad?, dentro de un fuego con sus pies quemándose. Todo esto lo hacían, ya sabemos, para que ellos salgan de esa creencia. Luego tenemos la rueda. Esta clase de tortura, no crean que es una rueda y que la gente va dando vueltas así, ¿verdad? No es esa clase. Esta de aquí era de que esta rueda prácticamente se abría y un hombre a lo que se abría con un palo le daba para que rompa sus huesos, para que rompa, y a medida que iba dando vueltas, pues era como que quedaba solamente en piel, porque los huesos ya no tenían la forma, y digamos así que como que se entremetía dentro de estas cosas. Luego tenemos la tradicional, la hoguera, tenemos la hoguera, eran personas quemadas, y si esta persona era influyente, ¿saben lo que hacían? Metían madera mojada, para que no sufra a lo que se estaba quemando, sino que el mismo humo comience a asfixiarla, ¿verdad? Luego tenemos esto, que también no tiene mayor información porque ya la vista está. Una persona atada, la dejaban caer y era enterrado eso en sus partes íntimas, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué clase de mentalidad malvada, perversa, podía elaborar estos tipos de castigo? ¿Qué clase de mentalidad? ¿Cómo el ser humano se pudo añadir a la obra del enemigo para que de una u otra manera le hagan hacer inventar todas estas clases de métodos de torturas para el ser humano? Nada se puede envidiar ahora, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, no, es que los tiempos de antes no eran como los tiempos. La maldad ha existido siempre, hermano, y existirá. La gente que le da rienda suelta para que el enemigo entre en su vida y haga destrozos es una persona que quiere ser instrumento del diablo. Así como nosotros muchas veces queremos ser instrumentos de Dios para buenas obras, hay personas también que se dan a los brazos del enemigo para hacer esta clase de instrumentos. Amén. Entonces nosotros podemos ver esta situación calamitosa, digamos así, con aquellas personas que un día padecieron por amor a Dios, por amor a su fe, por amor a eso que era esa promesa, por amor a ese sacrificio que un día hizo Jesucristo por usted y por mí. Esta clase de gente era gente condenada. Había gente que se enteraban de que
ya había muerto y que había sido simpatizante, digamos así, de otra creencia, exhumaban sus cadáveres y quemaban sus huesos y los tiraban. Y por ende, la familia y toda su gente también iba. Entonces, hermanos, vivimos en un tiempo en el cual la palabra de Dios lo denomina tiempos difíciles, tiempos fieros. Y volvemos al versículo inicial, por favor, Carlos, en Hechos. La Inquisición se termina con Napoleón Bonaparte. Él redacta un edicto y queda abolida la Inquisición, pero dejó víctimas terribles, cantidad de gente muertas, familias terribles. Y una de las cosas que yo quiero compartirle en esta mañana, que Dios ha puesto en mi corazón, como yo les decía antes, de que Dios quiere hacer algo con su vida. Hermanos, nosotros no sabemos nuestro futuro, pero Dios siempre está por medio de su palabra ayudándonos a que podamos ver cuál es el propósito de Él en cada una de nuestras vidas. Nosotros vemos un antes y un después en la vida de los discípulos, ¿verdad? Vemos que muchas veces los discípulos lo dejaron al Señor, lo negaron. Los discípulos no tenían esa fortaleza que tuvieron después que vino el Espíritu Santo. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hermanos, esa palabra testigo en el original, ¿sabe lo que quiere decir? Mártires. En el original quiere decir mártires. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros, como hijos de Dios, Dios nos da muchas bendiciones, muchas cosas, pero el enemigo siempre se va a querer levantar a que este tiempo el pueblo de Dios se apague. Mientras usted está callado, mientras usted no comienza a enterarse de las verdades de Dios en la palabra de Dios, mientras usted sea una persona que ignora la verdad de Dios, no va a pasar absolutamente nada. Cuando usted comience a levantarse y vea lo que Dios tiene para su vida y comience a inquirir en la palabra de Dios, pues va a pasar cosas maravillosas en su vida. Recibiré poder. ¿Poder para qué? Poder para que usted y yo, a pesar de las dificultades, a pesar de las malas noticias, a pesar de un veredicto médico, yo pueda estar firme diciendo, yo sé en quién he creído. Que pasa algo, gloria a Dios, hacer como lo hizo Job. Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y que no sea la circunstancia que defina mi manera de comportarme. Que no sea esa circunstancia la manera de comportarme yo. Estoy bien, gloria a Dios. Escucho una noticia mala y ando así. No quiero ir a la iglesia, no quiero orar, tengo un problema. Ay, no sabe cuánto te padezco. ¿Qué es de esta gente, hermano? ¿Qué es de esta gente que lo dio todo, dio su vida? La gente infiel, la que se volvía atrás, era puesto en San Benito. Hay una frase que dice, ay, este le llegó su San Benito. Cuando hay los hermanos españoles que viven aquí, a este le llegó el San Benito, dice, pero hay un refrán. Pero imagínense usted, eso es lo que quiere el enemigo. Vestirnos del San Benito, de la bata de la vergüenza. Vestirnos, tenernos siempre humillados. Pero Dios a nosotros nos ha llamado para que podamos recibir ese poder. ¿Poder para qué? Como yo les decía, hermano, para entender y aceptar la soberanía de Dios. El apóstol Pablo decía, yo he aprendido a vivir en la miseria, en la abundancia, en la pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios por aquellos hermanos que realmente sienten en su corazón eso. Y no solamente es un versículo, una frase,
poder. Dios quiere levantar hombres y mujeres. ¿Por qué vemos esto? De pronto digo, ¿por qué la Inquisición? ¿Qué me importa si eso ya pasó? No, hermano, esta historia a nosotros nos enseña y nos muestra la fortaleza de esos hombres. Es necesario que en este tiempo usted y yo nos revistamos de ese poder de lo alto. No sabemos qué nos pueda acontecer. Dicen que una de las cosas terribles que viene para la iglesia es los derechos humanos. Ya hay iglesias que le están exigiendo al pastor que case hombres con hombres. Ya hay iglesias, hermano. Entonces nosotros tenemos que aceptar las cosas que el mismo gobierno va a querer implantar, porque así como pasó la Inquisición, así como vienen cosas horribles, ¿verdad? Sobre ella, porque los días se acercan, los días del fin se acercan, hermano. Usted ve por todas partes muertes, Siria, muertos niños, terribles niños ahí abandonados en la playa, muertos, gente terrible. Usted no puede ver las noticias y ver algo, ay, está pasando algo lindo, está pasando algo acá. Pero también el pueblo de Dios se está levantando, está haciendo campaña, está en las calles gritando, está saliendo, está haciendo luz, está siendo testigo del poder de Dios. Es lo que quiere Dios para su vida y para mi vida. Los jóvenes cantaron en esta mañana, jóvenes de fuego, jóvenes de poder. ¿Poder para qué, jóvenes? ¿Poder para qué, iglesia? ¿Poder para qué, pueblo de Dios? Para que usted y yo nos decidamos comenzar a caminar como Dios quiere que caminemos. ¿Cuál es el deseo de Dios para el pueblo de Dios? Dice, el deseo mío para ustedes es vuestra santificación. ¿Qué santificación? Un día nuestro hermano Víctor nos compartió. Apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada y comenzar, que Dios comience a hacer esa obra en mí. Comenzar a decir, Señor, yo quiero ese poder. Estoy harta de que la situación sea el patrón de mi vida. Ha pasado algo en mi familia, en mi casa, estoy triste, no quiero. No, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Yo no quiero ver la tempestad. Yo quiero ser firme en mi caminar. Pase lo que me pase, quiero tener esa fe, quiero tener esa fortaleza, quiero tener ese poder que esos grandes hombres de atrás no tuvieron. ¿Para qué? Para poder soportar las pruebas, para poder soportar todo eso que le hacía. Hermanos, terrible. Nosotros no estamos aquí, Dios nos salvó, gloria a Dios, aleluya, y una vida color de rosa. No, porque usted y yo tenemos, no creo que haya alguien que me diga, hermano, yo no tengo problemas, estoy bien, todo me va a mi maravilla, no creo que, y si hay alguien aquí, pues, habríalo, porque yo me hasta una foto me hago con usted, pero todo el pueblo, todo el pueblo, algo hay, algún problema, alguna necesidad, pero si en esta mañana usted vino a la casa de Dios diciendo, Señor, yo quiero que me hables, o sintiendo que hay una necesidad, Señor, es que yo no puedo con esta necesidad, con esta situación, yo no puedo con esta vida, yo no puedo con mi carácter, yo no puedo con mi pecado, yo no puedo con esto que me supera. Dios le dice a usted en esta mañana, mi hermano, y tómelo en el Espíritu y diga al Señor, y el Señor le dice en esta mañana, te falta ese poder. Te falta ese poder que te va a ayudar a superar todas aquellas dificultades, todo aquello problema, todo aquello, te falta ese poder. Y Dios quiere que tú tomes ese poder que te hace falta. Sin poder de Dios, hermano, no somos nada. Sin el poder de Dios somos unos más vestidos de cristianos, pero sin señales de lo alto. Tenemos que ser la diferencia. Tenemos que tomar realmente el compromiso de hijos de Dios. No solamente venir los domingos aquí a este lugar y sentarme, escuchar la prédica y otra vez volverme a la calle y ser la misma persona. Dios quiere que comience
a tener tu nueva naturaleza, que hagas honor a que eres hijo de Dios. Es tiempo, es lo que Dios quiere. Yo asumo ese compromiso de ir al Señor en esta mañana. Padre, yo quiero de ese poder. Yo quiero de ese poder. Yo no quiero más que la situación comience a marcar mi vida. Yo quiero caminar sobre el agua. Yo quiero que tú hagas eso en mí. El propósito por el cual me has llamado, Señor. Yo quiero que lo hagas en mí. Que su corazón, hermano, en esta mañana nazca y anhele eso. Que Dios avive ese fuego que en muchos de nosotros está apagado. Y que en muchos de nosotros solamente quedan aguas. Pero Dios tiene el poder para en esta mañana hacer soplar y volver esa llama a encender. Volver esa llama a encender. Y decirle, Señor, gracias, porque ahora sí, con ese fuego y con ese poder yo puedo hacer cosas grandes. Yo le invito en esta mañana, mi hermano, a ponerse de pie. Yo no sé en esta mañana cuántos de los que están aquí Dios le ha dicho o le ha hablado. De pronto puede haber escuchado muchas cosas, pero lo que sí quiero que se quede, mi hermano, es con esto, que usted y yo necesitamos de ese poder. Sin ese poder somos hombres al agua. Sin ese poder no somos nada, ni nada vamos a poder hacer. Queremos España para Cristo. Queremos mi familia para Cristo. Quiero mi Honduras para Cristo. Quiero mi Ecuador para Cristo. Quiero mi Nicaragua, mi Costa Rica, mi República Dominicana. Quiero para Cristo. Pero con un hombre Dios puede hacer cosas grandes. Cambiar naciones. Pero un hombre y una mujer lleno del poder de Dios. Vamos a ver, yo quisiera en esta mañana que mis hermanos en la alabanza puedan pasar aquí delante.